A veces me detengo a pensar en lo extraño que resulta todo esto, la vida, los pensamientos, las emociones, las cosas que suceden y las que jamás imaginamos. Es curioso cómo pasamos años buscando fórmulas complicadas para transformar nuestra existencia, cuando en realidad el secreto siempre fue tan simple, tan absurdamente simple, que la mente se niega a creerlo. Y sin embargo, ahí está, frente a nosotros, al alcance de una decisión, al alcance de un cambio interno. Pero la mente, esa vieja arquitecta de excusas y miedos, no lo acepta, porque aceptar la simplicidad sería aceptar que todo este tiempo fuiste tú quien tenía el poder. Durante años creí que la vida era algo que me pasaba, que había fuerzas externas, circunstancias, destino, suerte o azar, que dictaban quién podía ser feliz y quién no. Creía que si las cosas no salían bien, era porque no era mi momento o la vida no quería. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi mundo. La vida no decide por ti, la vida responde a ti. Sí, así de directo. No reacciona a tus deseos, sino a tu frecuencia, no a tus palabras, sino a lo que realmente sientes cuando hablas. Y aquí comienza el conflicto, porque la mente puede repetir 1000 veces quiero cambiar, quiero abundancia, quiero amor, pero si en su fondo más profundo sigue vibrando en miedo, carencia o culpa, la realidad no se mueve. Por eso, cuando digo que cambiar tu realidad es simple, no me refiero a que sea fácil. Me refiero a que no necesita ser complicado. Es un proceso interno, una decisión silenciosa, un ajuste en la manera en que interpretas lo que te rodea. No necesitas aprender 20 técnicas de manifestación, ni pasar por rituales interminables. Necesitas, más que nada, comprender cómo funciona tu mente y atreverte a desobedecerla. Porque tu mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu jefa. Es una herramienta poderosa que lleva demasiado tiempo creyendo que debe protegerte del cambio. Tu mente teme lo desconocido, y cambiar tu realidad implica soltar el control, abrirte a la incertidumbre. Eso es lo que ella no acepta, que algo tan grande pueda suceder sin sufrimiento, sin lucha, sin esfuerzo desmedido. A veces escucho a personas decir, yo intento cambiar, pero nada cambia. Y me dan ganas de preguntarles, ¿realmente intentas cambiar o solo intentas convencerte de que estás cambiando mientras sigues repitiendo los mismos pensamientos? Porque cambiar no es aprender algo nuevo. Cambiar es dejar de repetir lo viejo. De nada sirve visualizar un futuro luminoso si cada día te hablas con las mismas palabras oscuras. De nada sirve repetir afirmaciones positivas si sigues cargando la emoción del miedo. La realidad no responde al discurso, responde a la vibración. Y tu vibración está determinada por lo que sientes, no por lo que dices. Recuerdo el momento en que comprendí esto. Fue como una ruptura interna. Sentí que mi mundo se derrumbaba, pero en el fondo era mi vieja realidad colapsando para darle paso a algo más. Me di cuenta de que no tenía que buscar tanto afuera, que todo lo que había estado persiguiendo ya estaba dentro de mí, esperando a ser reconocido. Cambiar la realidad no es construir un nuevo mundo allá afuera. Es reconocer el que ya existe dentro de ti y permitir que ese reflejo se proyecte hacia afuera. Todo lo que ves, absolutamente todo, es una proyección de tu estado interior. Y eso puede doler, porque implica aceptar responsabilidad. Pero también libera, porque si tú lo creaste, tú puedes transformarlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de creer en el dolor como forma de evolución? Porque muchos confunden crecimiento con sufrimiento. Creen que para cambiar hay que tocar fondo, que solo el dolor enseña. Pero no es así. El dolor despierta, sí, pero no educa. Si no hay comprensión, el dolor se repite una y otra vez. Comprendí que el cambio más profundo ocurre cuando eliges conscientemente la paz en medio del caos. Cuando decides no reaccionar igual que antes. Cuando eliges no justificar tu pasado con tu historia, sino escribir una nueva. Y eso, aunque suene pequeño, es un acto gigantesco. La mente no lo acepta porque ama lo complejo. Ama las fórmulas, las estrategias,
los pasos numerados. Quiere sentir que hizo algo. Pero la conciencia no necesita hacer tanto. Solo necesita ser, observar, recordar. He visto cómo personas transforman su vida en cuestión de meses simplemente cambiando la forma en que se hablan a sí mismas. No necesitaron magia, ni suerte, ni milagros. Solo una nueva conversación interna. Porque cada pensamiento que repites es una orden que el universo escucha. Y aquí viene el punto crucial. La mente humana fue entrenada para enfocarse en lo que falta. Desde pequeños nos enseñaron a reparar, no a crear. Nos enseñaron a sobrevivir, no a florecer. Y así crecemos buscando lo que no tenemos, sin darnos cuenta de que esa búsqueda perpetúa la carencia. Por eso te digo, deja de luchar contra lo que no quieres y comienza a expandir lo que sí quieres. No puedes sanar odiando tu pasado. No puedes atraer abundancia desde la sensación de falta. No puedes amar de verdad si no te has permitido ser amor. Cambiar tu realidad es, en esencia, un acto de coherencia. De unir lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si alguno de esos tres elementos se contradice, el cambio se dispersa. Cuando tu mente dice quiero libertad, pero tu corazón teme perder lo conocido, no hay avance. Cuando dices quiero amor, pero sigues creyendo que no lo mereces, no hay movimiento. Cuando dices quiero paz, pero alimentas el conflicto con tus pensamientos, la paz no puede manifestarse. Todo comienza dentro. Siempre dentro. Por eso, si quieres cambiar tu realidad, deja de mirar hacia afuera buscando señales, y empieza a observar las pequeñas incoherencias internas. No te castigues por ellas, solo reconócelas. La aceptación es el inicio de toda transformación. No la aceptación conformista, sino la aceptación consciente. Esto es lo que soy ahora, y desde aquí elijo avanzar. Hay un momento en el proceso donde la vida parece resistirse, donde todo se complica justo cuando decides cambiar. Y es ahí donde la mayoría se rinde. Pero lo que pocos saben es que esa resistencia no es del mundo, es de tu mente. Tu mente está intentando protegerte del salto cuántico que estás a punto de dar. Tu ego no quiere desaparecer, quiere seguir al mando. Por eso inventa excusas, dudas, procrastinación. Te dice que no estás listo, que es demasiado tarde, que no vale la pena. Pero esas voces no eres tú. Son solo fragmentos de una identidad vieja que teme disolverse. Y aquí entra la paradoja. Cuanto más te resistes, más se repite la realidad que no quieres. Porque la atención es energía, y todo lo que alimentas con tu atención crece. El día que decidí dejar de resistir, el universo pareció respirar conmigo. Las cosas empezaron a fluir sin esfuerzo, las oportunidades aparecieron sin buscarlas, y por primera vez sentí que la vida no era una lucha, sino una danza. Ahí entendí que el verdadero poder no está en controlar, sino en permitir. Permitir que la energía fluya. Permitir que la vida se exprese. Permitir que el cambio ocurra sin imponerle condiciones. Y en ese instante comprendí lo que antes me parecía imposible. Cambiar mi realidad no requería que yo me convirtiera en alguien nuevo, sino que dejara de ser quien creía ser. Hay un momento en el camino del cambio en el que todo se vuelve silencioso. No hay grandes señales, ni fuegos artificiales, ni aplausos. Solo un silencio profundo que al principio parece vacío, pero que en realidad es el espacio donde lo nuevo empieza a nacer. Es ese instante en que ya no encajas en tu viejo mundo, pero tampoco has terminado de construir el nuevo. Ese espacio intermedio es sagrado. Es incómodo, sí, pero sagrado. Porque es ahí donde la conciencia se expande y la mente se rinde. Cuando empecé a entender esto, dejé de temerle a la incertidumbre. Comprendí que lo desconocido no es enemigo, sino el lenguaje del alma invitándome a confiar. Porque solo lo desconocido puede traer algo nuevo. Si ya lo conoces, entonces ya lo viviste. Pero lo nuevo requiere fe. Y la fe es el acto más revolucionario que puede existir. La fe no es una creencia ciega,
Es una elección consciente de mantener tu visión incluso cuando la mente no entiende el camino. Es mirar la tormenta y saber que el sol sigue ahí detrás de las nubes. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque tú lo sientes. Y esa sensación es la brújula más precisa que tienes. Durante mucho tiempo viví desconectado de esa brújula interna. Escuchaba más las voces externas que mi propia intuición. Creía más en las estadísticas que en mi propio sentir. Hasta que comprendí que la intuición no es un lujo espiritual, sino un sistema de navegación universal que todos poseemos. La intuición es la voz de tu conciencia hablándote en el lenguaje de la energía. No necesita lógica, necesita silencio. Pero la mente, siempre inquieta, teme el silencio porque en él se disuelve su poder. Por eso, cuando comienzas a cambiar, tu mente se desespera. Te lanza pensamientos como dagas, ¿y si fallas? ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes todo? Y si no estás atento, esas dudas se disfrazan de razonamiento y te convencen de quedarte donde estás. Pero lo curioso es que la mente no quiere destruirte, quiere protegerte de lo que considera peligroso. El problema es que para ella, lo desconocido es sinónimo de peligro. Así que cada vez que decides cambiar, estás desafiando al guardián del umbral, tu propia mente. Y es ahí donde entra el poder de la conciencia. La conciencia no lucha contra la mente, la observa. No necesita convencerla, simplemente la trasciende. Cuando logras observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, algo mágico ocurre, dejas de ser el personaje y te conviertes en el creador. Entonces ya no reaccionas, eliges. Ya no sobrevives, creas. Y ese es el momento exacto en el que tu realidad comienza a moverse. La mente siempre busca señales externas de que el cambio está funcionando. Pero la conciencia sabe que el cambio primero se siente, y solo después se ve. Es como sembrar una semilla, no ves nada durante semanas, pero bajo la tierra la vida se está organizando. Y cuando finalmente brota, te das cuenta de que todo ese tiempo de silencio fue necesario. Así funciona el universo. Todo cambio empieza en lo invisible. Pero el ego, impaciente, quiere pruebas. Quiere resultados rápidos, validación inmediata. Y cuando no los ve, se frustra. Entonces te dice, ¿ves? No funciona. Mejor vuelve a lo de antes. Pero volver atrás es la trampa más sutil del sistema mental. Porque lo viejo, aunque duela, resulta cómodo. Y la mente ama lo cómodo más que la libertad. Hubo un momento en mi vida donde todo se detuvo. Era como si el universo me hubiera puesto en pausa. Nada salía como quería. Lo que antes fluía ahora se estancaba. Sentí miedo, confusión, impotencia. Pero esa pausa era un llamado a despertar. Era la vida diciéndome, ya no puedes seguir siendo quien eras. Y en ese silencio aprendí algo fundamental. A veces, cuando nada se mueve afuera, es porque todo se está moviendo adentro. Ese cambio interno no se nota a simple vista, pero transforma la forma en que percibes todo. Empiezas a notar patrones, sincronías, repeticiones. Personas que aparecen en el momento justo, frases que escuchas varias veces, señales pequeñas que parecen casuales pero no lo son. Es el universo hablándote a través de tu propio reflejo. Y cuando lo comprendes, la vida deja de parecer una sucesión de accidentes y se convierte en una danza perfectamente orquestada. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, emite una frecuencia. Esa frecuencia atrae experiencias similares. No porque haya un genio del universo cumpliendo deseos, sino porque la energía busca resonancia. Así de simple. Si vibras en culpa, atraerás situaciones que confirmen esa culpa. Si vibras en merecimiento, atraerás abundancia. Y eso no es magia, es física vibracional. El campo responde a lo que emites, no a lo que finges. Por eso, cambiar tu realidad no se trata de forzar resultados, sino de ajustar tu frecuencia. Es un cambio de sintonía. Como cambiar de estación en una radio,
La música que escuchas depende del canal que eliges. Y tu mente es la mano que sostiene el dial. Pero si estás acostumbrado a la estática, puede costarte aceptar que hay melodías más suaves esperándote en otras frecuencias. Y aquí está la parte más poderosa, no necesitas creerlo para que funcione. La energía responde a tu vibración incluso si dudas. Pero cuanto más consciente eres de lo que emites, más coherente se vuelve tu realidad. Es entonces cuando la vida se alinea y todo comienza a encajar sin esfuerzo. Y lo que antes llamabas coincidencia, ahora reconoces como sincronía. He visto cómo pequeños actos de conciencia abren portales inmensos de transformación. Una simple decisión, tomada desde el corazón, puede cambiar años de historia repetida. Porque la conciencia no se mide por tamaño, sino por intensidad. Cuando haces algo con presencia, con amor, con verdad, el universo entero lo amplifica. Y si estás escuchando esto ahora, no es por casualidad. Estás aquí porque tu alma ya decidió cambiar, aunque tu mente aún dude. Estás aquí porque una parte de ti recuerda lo que siempre supo, que tu realidad es un espejo, y que puedes limpiarlo cuando quieras. No para crear un reflejo nuevo, sino para ver con claridad el que ya está allí. A mitad de este viaje, quiero hacer una pausa contigo, no para detenernos, sino para respirar juntos. Suscríbete ahora mismo y activa la campana. No solo para seguir este camino de conciencia, sino para recordarte, cada vez que escuches mi voz, que no estás solo en este proceso. Somos muchos los que estamos recordando, los que estamos despertando, los que decidimos mirar dentro y transformar desde ahí. Porque el cambio no se trata de llegar a un destino, sino de recordar quién eres mientras caminas. Y tú, aunque no lo creas aún, ya estás en ese camino. A veces pienso en lo irónico que es todo. Pasamos años intentando controlar la vida, y cuando por fin soltamos, todo se ordena solo. El control era la resistencia disfrazada de responsabilidad. Y la rendición, que tanto temíamos, era la puerta a la libertad. Cuando solté el control, algo se reordenó dentro de mí. Dejé de buscar la perfección y empecé a honrar el proceso. Dejé de forzar respuestas y empecé a escuchar el silencio. Y en ese silencio encontré la verdad. La vida siempre estuvo a mi favor, incluso cuando no la entendía. Cada experiencia, incluso las dolorosas, fueron maestras disfrazadas. Me enseñaron a soltar, a confiar, a elegir de nuevo. Porque cambiar tu realidad no significa que todo se vuelva fácil, significa que aprendes a moverte con la corriente en lugar de luchar contra ella. Y ahí radica la maestría, no en eliminar el caos, sino en bailar dentro de él sin perder el centro. Porque la vida no dejará de moverse, pero tú puedes aprender a moverte con ella desde otro lugar. Hoy entiendo que mi mente no aceptaba la simplicidad del cambio porque vivía adicta a la complejidad. Pensaba que todo debía costar esfuerzo, sudor, lucha. Pero la conciencia me enseñó que la verdadera transformación sucede en calma. No en el ruido del hacer, sino en el silencio del ser. Y es en ese silencio donde ocurre el milagro. Porque cuando dejas de intentar cambiar la vida y empiezas a cambiar la manera en que la observas, todo cambia sin esfuerzo. Y lo que antes parecía un problema, ahora se convierte en una puerta. Cada emoción incómoda, cada pérdida, cada error, es una llave. Solo que la mente las ve como castigos porque aún no ha comprendido que el universo no castiga, solo refleja. Todo lo que te duele, no está ahí para destruirte, sino para mostrarte algo que aún no has amado dentro de ti. Y cuando lo amas, desaparece. Porque el amor no elimina, transforma. La mente no lo acepta, pero es así de simple. Lo que resistes, persiste, lo que abrazas, se disuelve. Siempre me impresionó lo fácil que resulta olvidar quiénes somos. Nos acostumbramos tanto a definirnos por lo que hacemos, por lo que tenemos o por cómo nos ven, que terminamos creyendo que somos ese personaje que construimos para sobrevivir. Y sin embargo, hay una parte más profunda, silenciosa, que nunca se confunde, que nunca se apaga. Esa parte es la conciencia.
Esa parte observa incluso cuando la mente grita, incluso cuando el corazón duele, incluso cuando parece que todo se derrumba. Esa parte eres tú. Cuando empecé a mirar mi vida desde ese espacio de observador, noté algo que me estremeció. Nada en mi realidad era realmente externo. Todo respondía a una configuración interna, a una historia que yo mismo seguía repitiendo sin darme cuenta. Las mismas emociones atraían los mismos escenarios, las mismas creencias generaban los mismos resultados. Era como una película que se proyectaba una y otra vez hasta que decidí cambiar el guión. Y cambiar el guión no significó forzar nuevas escenas, sino escribir desde otra emoción. Comprendí que el universo no responde a palabras, sino a energía. Puedes decir 1000 veces soy libre, pero si en tu interior aún sientes culpa o miedo, el universo escuchará eso. Lo que sientes es el verdadero lenguaje de la creación. Por eso, cuando cambié mi energía, mi mundo se transformó sin tanto esfuerzo. De pronto las personas cambiaban, las circunstancias se acomodaban, las puertas que antes estaban cerradas se abrían. No porque el mundo cambiara, sino porque yo lo veía desde otra frecuencia. Es increíble cómo la misma realidad puede parecer un milagro o un infierno, dependiendo del lugar interno desde el que la miras. Entonces entendí algo que lo cambió todo: la realidad no es sólida, es maleable. Se adapta a la vibración que la sostiene. Y tu vibración está hecha de tus pensamientos, tus emociones y tu nivel de presencia. Si tu presencia está dispersa entre el pasado y el futuro, tu poder se fragmenta. Pero si estás aquí, en este instante, totalmente presente, el universo se reorganiza alrededor de ti. El ahora es el punto de creación. Siempre lo ha sido. El problema es que la mente teme al ahora porque en él no puede sobrevivir. La mente vive del pasado que analiza y del futuro que teme. Pero el presente la desarma, la deja sin control. Y sin control, la mente cree que muere. Por eso, cuando comienzas a vivir desde la presencia, tu ego grita. Quiere arrastrarte de vuelta al ruido de la preocupación o la nostalgia. Te distrae, te llena de tareas, te hace correr sin saber hacia dónde. Pero si logras quedarte quieto, aunque sea por un momento, sentirás algo que ninguna meta puede darte: la sensación de estar en casa. Esa es la verdadera libertad. No tenerlo todo, sino ser todo. Y cuando eres, sin buscar, sin necesitar, sin exigir, la vida responde con abundancia natural. He aprendido que el universo es extremadamente simple. Tan simple que parece complejo, porque la mente necesita algo que analizar. Pero la conciencia no analiza, reconoce, no razona, sabe. Y ese saber profundo no viene de los libros ni de los gurús. Viene de ti, de esa chispa interior que recuerda su origen incluso cuando todo parece perdido. Una vez me preguntaron, ¿cuál es el primer paso para cambiar tu realidad? Y respondí, dejar de creer que necesitas cambiarla. Porque mientras creas que algo está mal, estarás vibrando en rechazo. Y el rechazo mantiene viva la energía que quieres transformar. El cambio verdadero comienza cuando aceptas lo que es, sin juicios. Cuando miras tus sombras sin miedo, tus heridas sin vergüenza, tus errores sin culpa. Porque todo eso también eres tú. Y mientras sigas negando partes de ti, seguirás viviendo fragmentado. Cuando integras tus sombras, recuperas tu poder. Y eso es lo que la mente no acepta, que la luz no se alcanza luchando contra la oscuridad, sino abrazándola. Que el crecimiento no está en negar tu pasado, sino en comprenderlo. Que no hay que destruir el ego, sino transformarlo en aliado. Durante años quise matar mi ego. Lo veía como un obstáculo, una voz molesta que me impedía evolucionar. Pero ahora entiendo que el ego no es malo, solo está asustado. Su función es mantenerme a salvo, aunque eso signifique encerrarme. Es como un niño que no quiere soltar la mano del adulto. Lo que necesita no es guerra, sino comprensión. Cuando lo escuchas con amor, se calma. El cambio empieza en esa compasión interna.
Cuando dejas de exigirte ser perfecto y comienzas a abrazarte en cada versión. Porque mientras te juzgues, seguirás proyectando juicio. Pero cuando te aceptas, el mundo te acepta. Y entonces descubres algo sorprendente: la realidad no te refleja lo que quieres, sino lo que crees que mereces. Y tú mereces mucho más de lo que tu mente se ha permitido imaginar. A veces, la vida te pondrá frente a un espejo más intenso, una ruptura, una pérdida, un fracaso. No para castigarte, sino para mostrarte en qué parte de ti aún no crees. Y aunque duela, ese dolor es una invitación al despertar. La herida no es el final, es la entrada a una versión más consciente de ti. Recuerdo un momento donde todo en mi vida colapsó. Mis planes, mis relaciones, mis certezas. Sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero ese vacío fue el terreno donde pude reconstruirme desde la verdad. Porque a veces necesitas perderlo todo para descubrir que tú mismo eras el todo. Nada se pierde realmente. Lo que se va, solo cumple su propósito y te libera espacio para lo nuevo. Pero si te aferras, sufres. El sufrimiento no viene por lo que se va, sino por la resistencia a dejarlo ir. Y ahí vuelve la mente, diciendo: ¿y si lo necesito? ¿Y si nunca vuelve? Pero la vida no quita, la vida reemplaza. Si algo se va, es porque ya no resuena con tu frecuencia actual. Por eso, cuando algo termina, agradécelo. No desde el dolor, sino desde la comprensión. Porque lo que se va, te empuja hacia lo que verdaderamente eres. Y cuando lo haces, la vida te recompensa con algo más alineado a tu vibración. La mente no lo entiende. No puede aceptar que dejar ir sea una forma de ganar. Pero el alma sí lo sabe. Y por eso insiste en que confíes. Confiar, esa palabra que suena tan sencilla y sin embargo, tan difícil de practicar. Confiar no es esperar que todo salga bien, es saber que incluso si no sale como esperabas, seguirás bien. Confiar es rendirte al flujo de la vida sin perder tu centro. Y cuando confías, algo maravilloso ocurre, la energía se libera. Las cosas comienzan a fluir de nuevo, no porque las controles, sino porque ya no las bloqueas. He comprobado que cada vez que suelto una expectativa, la realidad se expande. Pero cada vez que me aferro, se estrecha. Por eso, cuando algo no se da como quería, en lugar de preguntarme por qué, pregunto para qué. Y esa simple pregunta cambia todo. Porque el por qué busca culpa, y el para qué busca propósito. Y ahí lo entiendo, todo lo que sucede, sucede para expandirme. Incluso lo que duele, incluso lo que no comprendo todavía. Hay una sabiduría profunda detrás de cada aparente error. La mente no puede verla, pero el alma sí. Por eso, cuando la mente dice esto está mal, el alma susurra: espera, esto también es parte del plan. He aprendido a escuchar ese susurro. A veces llega en forma de intuición, otras como una coincidencia, otras simplemente como una paz sin explicación. Pero siempre llega. Y cuando aprendes a escucharlo, ya no necesitas forzar tanto. Porque entiendes que la vida se está moviendo contigo, no en tu contra. El verdadero cambio es rendirse a esa inteligencia superior sin dejar de actuar. Es moverte con intención, pero sin ansiedad. Es confiar en que el universo sabe el camino incluso cuando tú no lo ves. Y mientras más lo practicas, más natural se vuelve. La vida deja de ser una montaña rusa y se convierte en un río. Y tú aprendes a flotar, sin miedo a las corrientes. A veces la mente todavía intenta rebelarse. Todavía me dice: no puede ser tan simple. Y sonrío, porque ya no necesito convencerla. Solo la observo, le agradezco, y vuelvo al silencio. Porque ahí, en ese espacio quieto, es donde la realidad comienza a moldearse sin esfuerzo. A veces me detengo y observo la vida con los ojos de quien por fin comprendió que nada está roto. Que todo, absolutamente todo, ha estado cumpliendo una función más grande de lo que mi mente alcanzaba a imaginar.
Me doy cuenta de que cada experiencia dolorosa fue un empujón amoroso del universo invitándome a mirar adentro, a soltar algo que ya no servía, a recordar lo que realmente soy. Porque la verdad es que nunca fuimos víctimas de la realidad, solo intérpretes distraídos de nuestra propia creación. Y cuando tomas conciencia de eso, algo profundo se libera dentro de ti. Dejas de culpar al mundo, dejas de buscar salvadores, dejas de esperar que alguien te rescate. Entiendes que tú eras el creador todo el tiempo. El verdadero despertar no llega con fuegos artificiales. Llega con la calma de quien finalmente se mira al espejo sin miedo y dice, ya no necesito escapar. Porque cuando dejas de escapar, lo que temías deja de perseguirte. Lo que resistes se disuelve cuando lo abrazas. Recuerdo una noche en la que sentí que mi vida se detenía. No podía más. Estaba cansado de luchar contra lo invisible, de intentar controlar cada detalle. Me senté en silencio y le dije al universo, ya no sé qué hacer. Y en ese instante, una calma tan profunda descendió sobre mí que por primera vez comprendí que no tenía que hacer nada, solo dejarme ser. Ese fue mi verdadero punto de inflexión. No un logro, no una meta alcanzada, sino una rendición. Rendirme no fue fracasar, fue dejar de pelear con la corriente de la vida. Porque la corriente siempre sabe a dónde va. Solo que mi mente quería dictarle el camino. Desde entonces, entendí que la transformación no se trata de convertirte en alguien mejor, sino en alguien más auténtico. No es añadir, es soltar. No es escalar hacia la perfección, es descender hacia la verdad. Y esa verdad es simple, eres conciencia experimentándose a sí misma a través de la forma. Todo lo demás, tu historia, tus heridas, tus sueños, tus miedos, son olas pasajeras en el mismo océano que siempre fuiste. El problema es que nos identificamos tanto con las olas que olvidamos el mar. Vivimos creyendo que somos el movimiento, cuando en realidad somos la quietud que lo contiene. Por eso el cambio se siente imposible, porque intentas cambiar la ola sin recordar que tú eres el océano. Cuando vuelves a esa comprensión, la realidad se vuelve flexible. Lo que antes era obstáculo ahora es aprendizaje, lo que antes era pérdida ahora es liberación. Todo cobra sentido. He comprendido que la mente solo puede ofrecer interpretaciones, pero nunca la verdad. Porque la mente necesita etiquetas, necesita definir, comparar, dividir. Pero la vida no se divide. La vida se expresa. Y cuando aprendes a sentirla sin etiquetarla, descubres la belleza que antes pasaba inadvertida. Cada amanecer, cada respiración, cada instante es un recordatorio de que ya estás completo. No te falta nada, solo atención. La atención es la puerta a la presencia, y la presencia es la llave del cambio. Cuando estás presente, no hay pasado que te limite ni futuro que te atormente. Solo hay este momento. Y este momento es eterno. Ahí está la paradoja. El presente es tan simple que la mente lo ignora, buscando algo más. Pero todo lo que siempre buscaste ya está aquí. He visto cómo la vida responde con precisión quirúrgica a la energía que emanamos. No hay errores, solo sincronías que aún no comprendemos. Lo que llamamos mala suerte muchas veces es redirección. Lo que llamamos fracaso es reacomodo. Lo que llamamos pérdida es expansión. Nada muere, todo se transforma. Y tú también estás en constante transformación. Pero hay una parte de ti que no cambia. Una parte que observa desde el principio de los tiempos. Esa es tu esencia, tu conciencia pura. Cuando aprendes a identificarte con ella, el cambio externo deja de asustarte, porque sabes que nada puede tocar lo que realmente eres. La mente teme el cambio porque cree que perderá control. Pero el alma lo celebra porque reconoce en él la oportunidad de recordar su infinitud. Por eso, cuando algo colapsa, sonríe aunque duela. No es el fin, es el comienzo de algo más alineado. He aprendido que la vida se comporta como un espejo muy fiel. Si sonríes, sonríe. Si te resistes, se endurece.
pero si la miras con gratitud, se suaviza. La gratitud es el idioma secreto de la abundancia. Cada vez que agradeces, aunque no entiendas, el universo te responde con expansión. Y aquí está el punto crucial: agradecer antes de ver el resultado es el acto más poderoso de creación. Porque la gratitud no es una reacción, es una declaración energética. Es decirle al universo, confío. Y cuando confías, todo se reordena. He practicado esto una y otra vez, incluso en medio del caos. Cuando nada parecía tener sentido, respiraba y decía, gracias. Y esa palabra simple, cargada de presencia, abría caminos donde antes solo había confusión. Porque no hay vibración más alta que la gratitud. No hay afirmación más poderosa que un corazón que dice gracias incluso cuando no ve el cómo. Desde ese espacio, la realidad se vuelve aliada. Las puertas se abren, las coincidencias aumentan, las personas correctas aparecen. Pero lo más importante, ya no dependes del resultado para sentirte bien. Eres libre, porque tu felicidad deja de estar condicionada por el exterior. Esa es la verdadera libertad. No la ausencia de límites, sino la capacidad de mantener la paz incluso cuando los límites aparecen. He comprendido que la paz no llega cuando todo se ordena cuando eliges la paz. Y esa elección está disponible en cada instante. No necesitas alcanzar nada para hacerla. Solo detenerte, respirar y decidir volver a ti. Tu mente no lo acepta porque le parece demasiado simple. Pero es justamente esa simplicidad la que la desarma. La mente quiere sistemas, quiere técnicas, quiere garantías. Pero el alma solo necesita una cosa: presencia. Y cuando vives desde la presencia, cada cosa ordinaria se vuelve sagrada. El sonido del viento, la textura del agua, una mirada, un silencio compartido. Todo se llena de vida. Porque la vida nunca dejó de estar ahí. Tú habías dejado de mirarla. El despertar es eso, volver a mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo. No necesitas irte a un retiro ni leer 100 libros para encontrarlo. Solo necesitas parar y observarte. Lo que ves afuera siempre fue un reflejo. Si hay caos, hay ruido interno. Si hay armonía, hay coherencia. Si hay amor, estás alineado. Y cuando logras esa coherencia, la realidad se vuelve ligera. Porque ya no la juzgas, la acompañas. No tratas de moldearla, solo fluyes con ella, sabiendo que todo tiene un propósito, aunque aún no lo veas. El propósito no se busca, se revela cuando estás listo para vivirlo. Y estar listo no significa tenerlo todo bajo control, sino soltar la necesidad de controlarlo todo. Porque la mente quiere certezas, pero el alma se nutre de confianza. Y confiar, aunque no sepas el resultado, es el acto más valiente que puedes hacer. Confiar no significa cruzarte de brazos y esperar milagros. Significa actuar desde la certeza de que ya eres guiado. Significa moverte desde la calma, no desde el miedo. Significa avanzar con la confianza de que incluso si el camino se desvía, ese desvío te llevará exactamente donde necesitas estar. Recuerdo cuando aprendí esto a la fuerza. Luchaba contra todo, quería resultados inmediatos, y cada vez que algo se retrasaba, mi mente entraba en pánico. Pensaba que el universo se olvidaba de mí. Pero con el tiempo entendí que no era olvido, era preparación. Había cosas que aún no podía sostener. No porque no las mereciera, sino porque mi energía todavía no estaba lista para mantenerlas. El universo no te niega nada, solo te sincroniza. Cuando tu vibración coincide con lo que deseas, la manifestación ocurre naturalmente. No hay esfuerzo, solo alineación. Y esa alineación surge cuando tu mente deja de dudar y tu corazón se abre. Por eso, cada vez que algo parece tardar, sonrío. Porque sé que mientras tanto, algo en mí está madurando. Sé que el universo no trabaja en mi contra, sino conmigo. Que cada demora aparente es una bendición disfrazada. Cuando cambias tu perspectiva,
cambias tu experiencia. No es el mundo el que cambia, eres tú quien lo ve distinto. Lo externo solo es un reflejo de tu estado interno. Si hay calma adentro, hay orden afuera. Si hay miedo adentro, todo se distorsiona. Por eso, el verdadero trabajo no está en controlar la realidad, sino en cuidar tu energía, en mantenerte en amor, en gratitud, en aceptación, en no caer en la trampa del pensamiento negativo repetido que siembra lo que luego llamas mala suerte. La mente dirá, no puede ser tan simple. Y sin embargo, lo es. He visto cómo mi vida entera cambió cuando comencé a observar mis pensamientos con conciencia, cuando dejé de creer en cada historia que mi mente contaba, cuando comprendí que un pensamiento no tiene poder hasta que lo alimento con atención. Ahí está la llave, la atención es la moneda más valiosa del universo. Donde la colocas, creas. Si la das al miedo, creas miedo. Si la das al amor, creas amor. No hay excepción. Cada pensamiento es una semilla. Y tu emoción es el agua que la hace crecer. Si plantas ideas de carencia y las riegas con preocupación, el fruto será escasez. Si plantas ideas de abundancia y las riegas con gratitud, el fruto será plenitud. Lo que cambia la realidad no es el pensamiento en sí, sino el nivel de conciencia desde el cual lo emites. Si piensas desde el miedo, bloqueas. Si piensas desde el amor, expandes. Y ahí está la razón por la cual la mente no acepta la simplicidad, porque implica perder control. Implica dejar de sostener la ilusión de que tiene que hacer algo para merecer. Pero el alma sabe que ya lo merece todo, porque forma parte del todo. Cuando asumes eso profundamente, algo en ti se relaja. Ya no buscas demostrar tu valor, lo reconoces. Ya no luchas por ser visto, te permites brillar. Ya no pides permiso para existir, simplemente existes con presencia. Y esa presencia tiene poder. Porque cuando estás realmente presente, el pasado deja de manipularte y el futuro deja de preocuparte. Solo hay claridad. Desde ahí, tus decisiones se vuelven más sabias. Ya no reaccionas, respondes. Ya no te mueves por impulso, sino por inspiración. Y la inspiración es la voz del alma hablándote en susurros. No grita, no exige. Te guía con suavidad, con señales, con intuiciones. Y si no le escuchas, no te castiga, solo repite la lección hasta que la comprendas. He aprendido que el universo es paciente, que no se cansa de enseñarte, porque su propósito es recordarte quién eres. Cada obstáculo, cada pérdida, cada giro inesperado es una invitación al despertar. Por eso, cuando algo parece derrumbarse, pregúntate, ¿qué está queriendo mostrarme esto? Y verás cómo detrás del caos siempre hay claridad esperando ser vista. La mente teme perder. Pero lo que realmente teme es soltar la identidad construida sobre la ilusión del control. Y es en ese soltar donde comienza la verdadera transformación. Recuerda, no puedes atraer una nueva realidad si sigues vibrando en la versión antigua de ti. El cambio no ocurre afuera. Ocurre cuando te conviertes en quien puede sostener lo que desea. He visto personas querer abundancia sin sentirse dignas, querer amor sin amarse, querer libertad sin dejar ir el pasado. Y no entienden por qué nada cambia. Pero el universo no te entrega lo que pides con palabras, sino lo que emites con tu frecuencia. Por eso, cuando te amas, el mundo te ama. Cuando te respetas, la vida te respeta. Cuando confías, todo conspira. Y aunque parezca místico, es pura coherencia energética. Nada que esté alineado con tu autenticidad puede pasarte de largo. Y nada que no resuene contigo puede quedarse mucho tiempo. Así funciona la ley de la vibración. Atraes lo que eres, no lo que deseas. Y ser no es repetir afirmaciones sin sentirlas. Ser es encarnar la emoción de ya tenerlo. Si quieres abundancia, siente la plenitud ahora. Si quieres amor, irradia amor ahora. Si quieres paz, respira paz ahora.
El universo responde a lo que eres, no a lo que esperas. Y cuando entiendes esto, descubres el poder más grande, el poder de la hora consciente. Ese instante donde eliges qué energía emitir. Ese espacio donde decides no reaccionar, sino crear. El poder está siempre en este momento, pero la mente lo desperdicia viajando entre recuerdos y proyecciones. Vuelve aquí. Respira. Siente. Cada respiración es una puerta al presente. Y en el presente no hay miedo, solo conciencia. El miedo necesita futuro para existir. La culpa necesita pasado. Pero la conciencia solo necesita ahora. Cuando habitas el ahora, te vuelves imparable. No porque nada te afecte, sino porque nada te domina. Puedes sentir tristeza sin caer en ella, frustración sin identificarte, incertidumbre sin perder la paz. Ese es el equilibrio del maestro, no eliminar emociones, sino permitirlas sin perder la conexión con tu centro. La mente dice, controla. El alma dice, confía. Y entre ambas, eliges a cuál escuchar. Yo elegí confiar, y esa elección cambió mi destino. Al principio no fue fácil. Confiar duele cuando vienes de años de supervivencia. La mente te grita que no sueltes, que necesitas certezas. Pero con el tiempo descubres que el vacío que temías no es un enemigo, es el espacio donde todo se crea. Ese vacío es pureza, potencial, campo cuántico. Cuando te atreves a entrar en él sin miedo, la vida te revela su magia. Ahí, en ese silencio, recibes respuestas que no vienen de la razón, sino de la conciencia. Respuestas que no se piensan, se saben. He sentido ese saber muchas veces. Surge como una certeza serena, no sé cómo, pero sé que todo estará bien. Y siempre lo está, porque la realidad se reordena al ritmo de tu fe. No la fe ciega en algo externo, sino la fe profunda en tu conexión con el todo. Esa conexión nunca se rompe, solo se nubla cuando te identificas con la mente. Por eso el trabajo no es buscarla, sino recordarla. Y recordarla es tan simple, que tu mente no lo acepta. La mente busca complicación porque teme perder protagonismo. Quiere sentirse necesaria. Pero la conciencia no necesita esfuerzo, solo presencia. Y cuando te vuelves presencia, todo cobra un sentido distinto. Ya no luchas por encajar, ya no te comparas. Sabes que la vida no es una competencia, sino una sinfonía donde cada nota cumple un papel. Tu tarea no es ser la nota más fuerte, sino sonar en armonía. Y esa armonía se alcanza cuando vives desde la autenticidad. Cuando dejas de imitar y empiezas a expresar. Cuando dejas de intentar ser alguien y simplemente eres. Desde ahí, la realidad deja de ser una carga y se convierte en una danza. La vida es una danza, y cada paso, incluso los que parecen torpes, tiene su razón. No hay error en el movimiento cuando el corazón está abierto. A veces creemos haber tomado el camino equivocado, pero ese desvío fue el único que podía mostrarnos algo esencial. He aprendido a mirar hacia atrás no con arrepentimiento, sino con gratitud. Cada caída, cada decepción, cada ruptura fue un maestro disfrazado. Fueron lecciones de humildad y expansión. Porque el alma no evoluciona en la comodidad, evoluciona en el fuego de la experiencia. Y cuando lo comprendes, dejas de maldecir tus sombras. Las abrazas. Porque entiendes que las sombras no están en contra de la luz, son la prueba de que la luz está ahí. Cada vez que rechazas una parte de ti, te fragmentas. Pero cuando la aceptas, te vuelves íntegro. Y la integridad interna se refleja en la realidad externa. Así, la aceptación se convierte en el portal más rápido hacia la paz. He pasado años intentando ser positivo, evitando lo que dolía, repitiendo frases sin sentirlas. Pero la verdadera transformación no vino de negar la oscuridad, sino de sentarme dentro de ella con amor. Porque cuando dejas de huir de tu sombra, dejas de temerle al mundo. El miedo solo se disuelve en la presencia del amor.
Y el amor no necesita condiciones para existir. El amor es el lenguaje original del universo. Es la vibración más pura, la frecuencia que ordena todo lo que parece caótico. Y cuando comienzas a vivir desde esa frecuencia, la vida responde con la misma melodía. No puedes forzar el amor, pero puedes permitirlo. No puedes crearlo, porque ya está en ti. Solo necesitas apartar los pensamientos que lo bloquean. He descubierto que el amor no siempre se siente dulce. A veces se manifiesta como una pérdida que te libera, como una verdad que duele, como un final que abre un nuevo comienzo. El amor real no busca complacerte, busca despertarte. Y ese despertar duele, pero también cura. A medida que fui entendiendo esto, empecé a mirar el mundo con otros ojos. Ya no veía enemigos, veía espejos. Ya no veía castigos, veía correcciones amorosas del universo. Cada conflicto era una oportunidad para elegir de nuevo, reaccionar desde la mente o responder desde la conciencia. Y cuando elegía responder desde la conciencia, la energía del momento cambiaba. Las discusiones se disolvían, las tensiones se suavizaban, las personas cambiaban su actitud. Porque cuando tú cambias tu frecuencia, todo a tu alrededor se reordena. Es como si la vida esperara a que tú dieras el primer paso energético para ajustar su reflejo. El mundo no cambia porque se lo pidas, cambia porque ya no eres el mismo que lo observa. Y ese es el verdadero poder. Comprender que tu estado interno es la causa, y lo externo solo el efecto. Por eso, el trabajo más profundo que puedes hacer no está en hacer más, sino en ser más consciente. Porque la conciencia transforma todo lo que toca. Cuando miras algo con amor, lo elevas. Cuando lo juzgas, lo congelas. Y cuando lo ignoras, lo repites. Así que, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, pregúntate qué parte de mí necesita ser vista. Y verás cómo las piezas se encajan solas. He llegado a entender que la vida nunca se equivoca. Incluso cuando parece injusta, está obrando a favor de tu expansión. Nada es castigo, todo es calibración. Nada es casualidad, todo es correspondencia. La mente busca explicaciones, el alma busca comprensión. Y la comprensión llega cuando sueltas la necesidad de entender con la cabeza y permites sentir con el corazón. Ahí, en ese punto, aparece la sabiduría. No la que se aprende, sino la que se recuerda. Porque no estás aquí para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que ya sabes pero olvidaste. Esa verdad antigua vive en ti, esperando que te silencies lo suficiente para oírla. El silencio es el lenguaje del alma. Y por eso el ruido mental es su mayor distracción. Vivimos rodeados de distracciones externas que mantienen el ruido interno activo. Nos enseñaron a buscar respuestas fuera, pero la voz más sabia siempre habló adentro. Y cuando comienzas a escucharla, todo cambia. En el silencio descubrí mi mayor poder, la capacidad de elegir mi interpretación de la realidad. Porque la realidad no es lo que ocurre, sino lo que decides ver en lo que ocurre. Si eliges ver amenaza, vivirás en miedo. Si eliges ver propósito, vivirás en paz. Así de simple. Y así de difícil para la mente que ama complicarlo todo. Pero la simplicidad no es carencia, es pureza. El alma ama lo simple porque lo simple es verdad. He comprendido que el alma no busca perfección, busca coherencia. Ser coherente entre lo que sientes, piensas y haces. Cuando logras eso, la energía fluye sin resistencia, y la realidad responde con sincronía. Y cada sincronía es un guiño del universo diciéndote, vas bien. No hay nada más hermoso que caminar por la vida con esa sensación de alineación. No porque no existan desafíos, sino porque sabes que cada desafío tiene sentido. Entonces dejas de pedir que las cosas sean fáciles y comienzas a pedir que sean claras. Y cuando hay claridad, la dificultad deja de asustar. La claridad llega cuando la confusión ya cumplió su propósito. Y el propósito de la confusión siempre es empujarte a mirar más profundo. Por eso,
Cuando no entiendas algo, no corras. Permanece, siente, escucha, porque lo que la mente llama confusión, el alma lo llama gestación. Nada se pierde, todo se prepara. Nada se destruye, todo se transforma. Nada se acaba, todo evoluciona. Y tú, igual. A veces me observo y sonrío. Recuerdo cuántas veces pensé que no lo lograría, cuántas veces quise rendirme. Y ahora veo que cada caída fue un impulso disfrazado. Cada no que recibí fue una protección. Cada puerta cerrada era un desvío hacia un destino más alineado. La vida no me quitó nada. Me liberó de todo lo que no necesitaba para convertirme en quien soy hoy. Y lo mismo ocurre contigo. Nada de lo que perdiste fue un error. Nada de lo que dolió fue inútil. Cada lágrima fue una purificación. Cada silencio, un llamado al centro. El universo no castiga, corrige. No te empuja para destruirte, te empuja para despertarte. He llegado a un punto en el que confío incluso en lo que no entiendo. Y esa confianza, paradójicamente, me ha dado comprensión. Porque cuando confías, el universo te muestra lo que la mente no podía ver. El control te ciega. La confianza te ilumina. Y no se trata de fe ciega. Es una fe lúcida, que nace de la experiencia de haber visto una y otra vez que la vida sabe lo que hace. Cada vez que me resistí, sufrí. Cada vez que solté, florecí. Y esa verdad se repite en todos los planos de la existencia. La resistencia es miedo. La rendición es amor. Y el amor siempre gana, no porque sea más fuerte, sino porque es más real. La mente quiere seguridad, pero la conciencia sabe que la seguridad no está en controlar, sino en confiar. Porque todo lo que tratas de controlar termina controlándote. Y todo lo que confías, se acomoda solo. He comprobado que el universo nunca llega tarde. Llega justo cuando has soltado el reloj. Y justo cuando dejas de mirar la puerta, se abre. Esa es la magia de la vida. No responde a tu impaciencia, responde a tu vibración. Por eso, cuando sientas que nada ocurre, observa tu interior. Quizás no es que el universo esté detenido, sino que tú aún estás sosteniendo una versión de ti que ya no encaja con lo que pides. La evolución duele cuando te aferras. Fluye cuando confías. Y confiar, lo repito, es un acto de amor. Amor por la vida, por ti, por el proceso. El universo no te pide perfección, solo apertura. Solo que te mantengas receptivo, curioso, dispuesto. Porque mientras la mente dice no puede ser tan fácil, el alma sonríe y susurra, siempre lo fue. He llegado a comprender que la verdadera maestría no consiste en controlar la realidad, sino en comprenderla. Y comprenderla no desde la lógica, sino desde la conciencia. Porque la conciencia no necesita explicaciones, solo presencia. Cuando estás consciente, todo encaja sin esfuerzo. Lo que antes parecía una lucha se convierte en una danza. Lo que antes dolía, se transforma en gratitud. Lo que antes te limitaba, se vuelve impulso. No necesitas que el mundo cambie para ser libre. Solo necesitas recordar que tú eres el origen de todo lo que ves. Y ese recordar es tan poderoso, que la mente lo teme. Porque implica que ya no puede culpar a nada ni a nadie. Implica que tú eres el autor. Implica que el poder siempre estuvo en ti. Pero también implica que puedes elegir de nuevo. Y esa es la parte más liberadora. Cada día, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra es una pincelada en el lienzo de tu vida. Y si no te gusta lo que ves, no intentes borrar el cuadro, cambia la mano que lo pinta. Cambia tu energía, cambia tu historia. La vida no es un castigo ni un examen. Es un espejo. Y el reflejo siempre te muestra lo que estás sosteniendo dentro. Por eso, cuando la vida te desafíe, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta qué parte de mí está pidiendo ser liberada. Esa pregunta cambia todo.
porque te saca del papel de víctima y te devuelve al lugar del creador. Y cuando asumes ese papel, la magia empieza. He vivido momentos en los que parecía que todo se derrumbaba. Pérdidas, frustraciones, cambios inesperados. Pero con el tiempo entendí que nada se derrumba realmente, solo se reacomoda para construir una versión más auténtica de ti. Cada crisis fue un renacimiento disfrazado. Cada caída, una oportunidad para soltar la armadura y mostrar el alma. Porque al final, eso es lo que somos, almas experimentando la eternidad en forma humana. Y esta experiencia, aunque efímera, tiene un propósito inmenso: recordar el poder del amor consciente. El amor no como emoción pasajera, sino como estado del ser. Ese estado en el que sabes que todo está bien, incluso cuando parece no estarlo. Ese estado donde la paz no depende de las circunstancias, sino de la comprensión. Cuando llegas ahí, nada puede robarte tu luz. Ni el dolor, ni el miedo, ni la pérdida. Porque entiendes que todo lo que sucede, sucede a tu favor. El universo no te rompe, te pule, te prepara, te moldea hasta que brilles en coherencia con lo que realmente eres. Y lo que eres no es pequeño, no es limitado, no es frágil. Eres expansión, potencial, presencia. Eres el pensamiento del universo convertido en experiencia. Y cuando lo aceptas, algo extraordinario sucede. Dejas de perseguir y comienzas a permitir. Dejas de exigir y comienzas a fluir. Dejas de temer y comienzas a confiar. He descubierto que los milagros no son eventos sobrenaturales, son estados naturales cuando dejas de interferir. Cuando te alineas con la frecuencia del amor, todo se ordena sin esfuerzo. Porque el amor es el orden natural del universo. Por eso, cada vez que algo parezca ir mal, no corras a corregirlo. Respira. Obsérvalo. Pregúntate qué energía estás emitiendo y ajustala. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque la culpa te estanca, pero la comprensión te libera. Y cuando te liberas, liberas al mundo contigo. Porque cada ser consciente eleva a todos los demás. Estamos todos conectados en una red invisible de energía. Lo que piensas, lo que sientes, lo que emanas, llega a otros, aunque no los veas. Por eso, cada acto de amor, por pequeño que parezca, transforma el campo completo. Nunca subestimes el poder de tu luz. Una sola vela encendida puede iluminar 100 sombras. Y tú puedes ser esa vela. He aprendido que el propósito más profundo no está en lograr algo, sino en elevar tu frecuencia. Cuando elevas tu frecuencia, atraes naturalmente experiencias alineadas con esa vibración. No tienes que correr detrás de nada, porque lo que es tuyo te encuentra. Y lo que no te encuentra, es porque ya no eres la versión que lo necesita. Así de simple. Y así de perfecto. La mente seguirá diciendo, no puede ser tan fácil. Pero cada experiencia te demostrará lo contrario. El cambio real no ocurre cuando entiendes todo, sino cuando dejas de resistir lo que sientes. Y cuando por fin lo haces, descubres que la vida no necesita tu lucha, solo tu colaboración. En ese punto, comienzas a vivir con un tipo de paz que no depende del mundo, sino de tu conexión con él. Una paz que te acompaña incluso cuando las cosas no salen como planeas. Una paz que no huye, que observa, que comprende. Y entonces sonríes. Porque entiendes que todo está bien, incluso cuando no lo parece. He llegado a amar incluso los días grises, porque me recuerdan que el sol no se apaga, solo se oculta. Así pasa con nuestra luz, nunca se pierde, solo se cubre de pensamientos. Y cuando los pensamientos se disuelven, la luz vuelve a brillar. Tu realidad cambia cuando recuerdas quién la observa. Tu poder despierta cuando dejas de huir de ti. Tu mente se silencia cuando por fin entiendes que no necesita entenderlo todo. La vida no está contra ti. Nunca lo estuvo. Solo espera que la mires sin miedo. Y cuando la miras sin miedo, te abraza. Así de simple. Tan simple, que tu mente no lo acepta.
pero tu alma sí. Y esa es la señal de que ya estás listo. Porque si estás aquí, escuchando estas palabras, no es casualidad. Tu conciencia ya estaba preparada para recordarlo. No estás buscando despertar, ya despertaste, solo estás recordando que lo hiciste. Y ahora que lo sabes, no tienes que hacer nada más. Solo vive con presencia. Ama con profundidad. Agradece incluso lo que no entiendes. Y observa cómo el universo se acomoda en armonía contigo. Porque cuando tú cambias, el mundo cambia. Cuando tú sanas, el mundo sana. Cuando tú te recuerdas, el mundo recuerda. Ese es el verdadero milagro. Así que hoy, mientras escuchas esto, haz una pausa. Cierra los ojos. Respira. Siente la vida que te habita. Ese pulso es el mismo que mueve las estrellas. Ese aliento es la conciencia del universo respirando a través de ti. No estás separado, nunca lo estuviste. Eres el hilo que conecta todas las cosas, la nota dentro de una sinfonía eterna. Y todo lo que necesitas para cambiar tu realidad ya está dentro de ti. Solo tienes que aceptarlo y permitir que tu mente, poco a poco, se rinda ante la simpleza del amor. Porque cambiar tu realidad es tan simple que tu mente no lo acepta. Pero tu alma sonríe porque siempre lo supo.